Entonces ahí está el tema. Vamos a buscar el libro de Josué. Si me acompañan por favor al capítulo 24 y al final del libro de Josué. Y vamos a leer estos versículos, versículo 14 al 17. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor dice así. Ahora pues, temed a Jehová. Versículo 14, ¿verdad? Dice, y servidle con integridad y verdad. Y cuidad de entre vosotros, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy, les dice, a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes escojan, les dice, a quién van a servir. Pero les dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. ¿Cómo respondemos esta mañana, hermanos? Nunca tal acontezca. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Por qué? Dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales, como oímos esta mañana, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hermanos, el tema, el título es la familia centrada. Ahí está en su boletín, en la pantalla, la familia centrada. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Este está deschavetado. ¿Alguna vez han escuchado eso, hermano? Sí, ¿verdad? Es un dicho santanejo, ¿verdad? Este está deschavetado. ¿Qué quiere decir? Está chiflado, está sobado, se le ha zafado alguna tuerca. Yo busqué en el diccionario la palabra chaveta, fíjese, porque yo dije, ¿qué es eso, verdad? No tenía muy... Entonces chaveta son unos pedacitos de, puede ser madera o metal, que se ocupa como lo que le ponen al martillo, ¿verdad? Está el mango y está la parte metálica y, ¿verdad? Siempre se le mete una cuña. Esa cuña es la chaveta. Entonces está deschavetado, es que si usted agarra el martillo y quiere usarlo, no va a funcionar porque se va a zafar, no tiene fuerza, no tiene capacidad de hacer el trabajo que debe de hacer el martillo. Entonces decimos, está deschavetado. ¿Algún deschavetado esta mañana que levante su mano? No, ¿verdad? No, aquí no vemos deschavetados. Entonces, fíjese, centrado, ¿qué quiere decir? Busqué también una definición, véala ahí en la pantalla. Quiere decir centrado, que tiene su centro en la posición que debe de ocupar o que se espera que ocupe. También otra definición dice que centrado, que se halla en el ambiente o medio que le corresponde. En otras palabras, que está donde debe estar. Eso quiere decir centrado. Entonces, que estamos donde debemos estar. Y descentrado sería, que quiere decir que no tiene la atención puesta en lo que hace, en lo que debe de estar. Ahora, ¿cuál es la posición que se espera que ocupemos, amados, nosotros, nuestras casas, nuestras familias? ¿Cuál es el ambiente en el que debemos movernos como familias cristianas? ¿En qué debemos estar las familias cristianas? Entonces, una familia centrada es aquella familia que está en lo que debe de estar. Amén. Por favor, así suavecito, pedirle un codazo así al que está a la pared. ¿Estás en lo que debes de estar? Pregúntele, por favor. ¿Está en lo que debe de estar? Con cariño. Bueno, eso es lo que queremos respondernos con estos versículos esta mañana. ¿Cómo está nuestra casa?
¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo estaba el matrimonio del hermano Jaime y de la hermana Patti? Deschavetado estaba, hermano. No podía funcionar. Hoy están bien centrados, bien unidos, ¿verdad? Y entonces ellos pueden funcionar juntos porque están en lo que están. Hasta el hermano andan ellos juntos predicando en la calle. Imagínense qué hermoso. Ahora, en nuestro texto, hermanos, aparentemente como que las familias del pueblo de Israel se estaban deschavetando, dijéramos. Se estaban descentrando y Josué les tiene que decir y les llama, dijéramos, la atención y les hace esta exhortación que vemos aquí en nuestro texto y les dice, ahí vean ustedes, les dice, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a servir? Pero yo les dice, en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros, mi casa se va a centrar en lo que se tiene que centrar. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como pueblo del Dios del cielo, mi casa, yo y mi casa vamos a centrarnos en aquello que debemos de centrarnos. Ahora, quiero que vea su texto ahí en su Biblia y por un momento sustituyamos la palabra servir por adorar, porque en realidad sería mejor, pienso yo, la traducción si en vez de servir dijera adorar. Y vamos a leerlo con la palabra adorar. Cuando leemos los mismos versículos con la palabra adorar en vez de servir, fíjese que eso nos da un panorama diferente del pasaje. Porque cuando hablamos de servir, muchas veces hablamos de servir como de hacer algo en la iglesia o algo para la iglesia. Eso es muy limitado. Dice, vamos a servir al Señor porque vamos a hacer algo en la iglesia. Eso es bien limitado. Pero si nosotros usamos la palabra adorar, que sería una traducción válida, viendo el original hebreo, sí. Entonces nos amplía el panorama, porque hermanos, hacer algo o servir es algo como dijéramos un poquito más superficial, pero cuando hablamos de adorar, estamos hablando de dar, de entregar algo, de rendirnos, es algo más profundo. Y Josué, en realidad él no está tanto hablando de hacer algo para Dios, sino él está hablando de entregar y dar nuestra vida para adorar a Dios. Y eso implica todas las cosas. Por ejemplo, si volvemos a leer el versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová y adoradle con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales adoraron vuestros padres al otro lado del río y adoren a Jehová. Si mal les parece adorar a Jehová, escojan hoy a quién van a adorar. Si a los dioses a quienes adoraron vuestros padres cuando estuvieron allá al otro lado del río o aquí entre los amorreos, pero yo y mi casa adoraremos a Jehová. ¿Ven cómo amplía, cómo cambia? Por eso, hermanos, lo primero que quisiera que viéramos acerca de este aspecto de la familia centrada es, hermanos, que la familia centrada gira alrededor de la adoración al Dios verdadero. La familia, cuando decimos una familia centrada, estamos hablando de un hogar, de una familia, de una casa que tiene como centro de su existencia, de su vida, la adoración al Dios verdadero, al Dios del cielo, como Josué está diciendo aquí. La familia centrada, dijéramos, es teocéntrica, cristocéntrica. Dios es el centro. Cristo es el centro de ese hogar, de esa casa. No es el trabajo, no es los negocios, no son otras cosas, no es ni siquiera la iglesia el centro de la casa esa. El centro de ese hogar es Dios. El centro de ese hogar
ese hogar vive para la gloria de Dios, para la exaltación del único Dios verdadero. Y para eso les dice Josué, deben de deshacerse de todos sus ídolos, porque son los que compiten con la adoración genuina que debemos nosotros practicar y vivir como casas, como hogares. Hermanos, porque todo comienza en el hogar, ¿no es cierto? La iglesia es lo que pasa en las casas de los que vamos a la iglesia. Lo que pasa en la iglesia es lo que está pasando en nuestros hogares. Ellos servían a diferentes dioses. Por ejemplo, en nuestra época actual, algunos dioses, ídolos, hermanos, algunos ídolos de nuestra cultura actual, por ejemplo, es el dinero, ¿verdad? La gente gira alrededor del dinero, ese es su centro, el dinero. Y se mueve y va para allá y viene para acá y corre para allá y se levanta bien temprano y se acuesta bien noche porque quiere ganar más dinero. Ese es su centro. Eso define su horario, su agenda, sus prioridades. O puede ser el entretenimiento, puede ser otro ídolo actual, ¿verdad? El entretenimiento. Si va a haber un buen entretenimiento, ahí la gente está temprano, está. O el placer, algo que nos cause placer, el hedonismo, ¿verdad? El culto a uno mismo, etcétera, hay muchas cosas. Quiero que leamos, hermanos, aquí en Jeremías, si me acompañan, capítulo 10, mire lo que dijo el profeta Jeremías acerca de esto. Hermanos, si hiciéramos un examen esta mañana y nos preguntaran cuáles son nuestros ídolos, cuál es su ídolo o sus ídolos, ¿qué diría usted, hermano? Porque esta es una competencia continua en el corazón del ser humano, en el corazón de los creyentes. Esa es una competencia, ¿verdad? Es una lucha permanente entre que otras cosas ocupen el centro de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que nos hace pensar, meditar? ¿Qué es lo que nos hace reír? ¿Lo que nos trae alegría? ¿Qué es lo que más nos trae alegría, nos hace reír? ¿Cuál es su máxima aspiración en la vida? ¿Por qué lucha usted? De eso estamos hablando. ¿Por qué se esfuerza usted? ¿Por qué se levanta temprano? ¿Por qué se acuesta anoche? ¿Cuál es su motivación? De eso estaba hablando Josué. Él está diciéndole, yo no veo que la motivación de sus vidas es el Señor, que lo que más les motiva a ustedes es el Señor. Eso es lo que él está hablando. El centro de sus vidas no es el Señor, estaba diciéndole, aunque eran el pueblo de Dios. Mire Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, dice. Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia y se avergüenza de su ídolo todo fundidor, dice, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, los ídolos al tiempo de su castigo perecerán. Lo que está diciendo es, los ídolos son cosas pasajeras, no permanecen. Y hermanos, cualquier otra cosa que hagamos el centro de nuestras vidas no va a darnos satisfacción realmente. ¿No es cierto? Ya probamos eso. Como dice el cantito aquel, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, es vana. Todo, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Hermanos, ¿qué anhelamos
para nuestros hijos? ¿Qué razones le damos a nuestros hijos para que estudien, para que se esfuercen, para que hagan esto o hagan aquello? ¿Cuáles son las razones que damos en nuestra casa? ¿Ocupa el Señor ese lugar central? Él es el que reina en medio de nuestro hogar, el que ocupa nuestra atención. Lo segundo, en el versículo 17, la familia centrada, hermanos, dijéramos, tiene presente el Evangelio. Y aquí estoy haciendo ya una traducción en el subtítulo ese. La familia centrada, dijéramos, está centrada en el Evangelio, tiene presente el Evangelio. Es a lo que hacen referencia ellos. Cuando el pueblo dice, no acontezca tal cosa, ellos dan una razón para que no acontezca eso. Y está en el versículo 17. ¿Cuál es la razón por la cual ellos dicen, no vamos a adorar a otros dioses? ¿Cuál es la razón fundamental que ellos dan para decir, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a nuestro Dios? Ellos hacen un recordatorio, ellos hacen se le llama eso una reminiscencia. Reviven, traen al presente un recuerdo que ellos tenían y dicen, por esto no podemos servir a otro Dios, dicen ellos. ¿Y qué es eso? En el versículo 17, ellos hacen referencia ahí a la Pascua. La Pascua. Ellos hacen referencia a cómo su Señor los había sacado de la casa de servidumbre en Egipto. Cómo el Señor hizo maravillas en Egipto. Cómo el Señor los sacó con mano poderosa y los llevó con alas de águila y los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y los había llevado hasta esa tierra. Y ellos hacen esa reminiscencia, ellos reviven ese acontecimiento y lo traen al presente. Y dicen, no podemos servir a otro Dios, porque Él fue el que nos liberó de Egipto. En Éxodo, en el capítulo 12, para refrescar esto, ellos están refiriéndose a ese momento. Dice el versículo 24, vamos a leer solo estos versículos. Guardaréis esto por estatuto, Éxodo 12, 24, para vosotros y para vuestros hijos, dice, para siempre. ¿Cómo estamos transmitiéndole esto a nuestros hijos? ¿Cómo les estamos inyectando el Evangelio, hermano? Dice, y cuando entréis en la tierra de que Jehová os dará, ya estaban ahí en la tierra, como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál rito? Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito de ustedes, papá, mamá? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes practican esto? ¿Por qué ustedes van a la iglesia? ¿Por qué ustedes son cristianos? ¿Por qué ustedes creen lo que creen y hacen lo que hacen? Entonces ustedes le van a responder a sus hijos. O sea, ellos está hablando de cuando iban a comer el cordero. Ellos le iban a decir, los padres a sus hijos, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, como cristianos nosotros celebramos el equivalente a la Pascua, ¿verdad? La Santa Cena, la tuvimos la semana pasada. Como iglesia local lo hacemos cada primer domingo de mes. Por ejemplo, hermanos, ese domingo, yo sé que a veces hay diferentes situaciones por las que uno no se puede congregar, pero realmente ese domingo debe de ser algo especial. Debemos traer a nuestros hijos cuando celebramos la Pascua nosotros. Cuando recordamos, porque como Pablo dijo, cada vez que coman este pan, como dijo el Señor, cuando tomen esta copa lo van a hacer haciendo ¿qué? Haciendo memoria
haciendo una reminiscencia, reviviendo lo que Jesús hizo en la cruz, recordándolo y trayéndolo al presente. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe de ser central en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros hogares. Mantengamos el Evangelio en el centro de nuestros hogares. Eso fue lo que dijo el hermano Jaime. Dijo, el Evangelio cambió mi vida, dijo él. Era un alcohólico, pero ahora ya no soy un alcohólico. ¿Por qué? Porque el Evangelio transformó mi vida, dijo él. Y el Evangelio, como él citó Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La palabra poder ahí en Romanos 1:16 es la misma palabra que el doctor Lucas usa en Hechos 1:8 cuando dice recibiréis poder. Es la misma palabra. ¿Cuál es el poder que iba a traer el Espíritu Santo a ellos para cumplir la misión de Dios? Era el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, el poder del Evangelio. Y por eso no nos avergonzamos, porque el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor, si se lo vamos a dar, démoselo bien. Entonces, todo este poder, esta dinamita, ¿verdad? Dunamis, está concentrada en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Ahora alguien dirá, ¿qué es el Evangelio? Bueno, buenas nuevas quiere decir. Pero es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es las buenas noticias de quién es Jesús para nosotros, de lo que Él hizo por nosotros. La Pascua, la Santa Cena, el pan, el vino, son los símbolos de ¿qué? De la cruz de Cristo. Son los símbolos del amor de Cristo. El pan y la copa que bebemos cada mes son símbolos de la cruz y son símbolos del amor de Cristo. El Evangelio se trata del amor de Jesús y se trata de la cruz. Ahí Él nos amó profundamente, ahí Él entregó su vida. Esa es la esencia del Evangelio, es el amor de Dios manifestado en su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó por nosotros, lo sacrificó, lo mató en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, pudiéramos ser lavados de nuestros pecados y poder tener esperanza de vida nueva y de vida eterna. Él cambió el destino de nuestras almas. Y el poder del Evangelio, el poder de Dios está en el Evangelio. Y el Evangelio es su amor y su cruz en la persona de Jesucristo. Cuando ellos salieron, amados hermanos, de Egipto, ¿cuántas plagas hubieron? 10 plagas. Plagas tremendas. Egipto quedó destruido, devastado, ¿no es cierto? Por las plagas. El agua se convirtió en sangre, las moscas, las ranas y todas estas cosas. Pero ¿cuál fue? Todas esas 9 plagas primeras fue solo una preparación para la gran señal que Dios quería que ellos conocieran, ¿no es cierto? Todas esas 9 señales era solo un anuncio, era como preparando, como llamando la atención para la gran señal, para el gran mensaje, para la gran obra de Dios, que Dios iba a hacer con ellos. No fueron las ranas los que las liberaron de Egipto, de la esclavitud. No fueron el agua convertida en sangre. No fueron los piojos. No fueron nada de todas esas cosas, sino que lo que los liberó de Egipto fue
la sangre de ese cordero que ellos sacrificaron en sus casas y lo comieron con sus hijos. ¿Estamos comiendo el cordero en nuestras casas, hermano? ¿Se sienta usted a la mesa? Nos sentamos, hermano, porque a veces se nos olvida. Yo soy el primero que he fallado muchas veces. Nos sentamos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted le testificó a sus hijos en medio de una comida? De lo que, cómo el Señor la perdonó, cómo Dios la transformó, lo transformó. ¿Cuándo fue la última vez que les compartimos nuestro testimonio a nuestros hijos? Los pecadores que éramos. Y el milagro que Él hizo en nuestras vidas. Cómo Él nos ha restaurado. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? O no podemos, porque las reminiscencias se hacen cuando uno ha vivido algo, hermano. O no tenemos claro cuándo el Señor nos liberó. Ellos tenían claro y ellos están refiriéndose a eso. Cómo el Señor los liberó de Egipto, dice el versículo 17. El Señor los liberó y entonces todas esas señales, hermanos, fueron para que esa gran señal, esa noche, ellos sacrificaron el cordero, sacaron su sangre, pintaron las puertas de sus casas, los dinteles de sus casas. Hermano, hablando, no va a ir a echarle sangre ahí a sus puertas, pero hablando figurativamente, tenemos claro que cuando usted llega a su casa, que su casa está manchada con la sangre de Cristo, hermano. Que su casa es la casa del Señor. Su hogar es el hogar de nuestro Dios, su casa, nuestras casas. Y ahí están nuestros hijos y los que viven con nosotros. Ellos tienen claro que esa casa está porque la sangre del Cordero está sobre nuestras casas. Que el Evangelio, que Cristo, que su obra, su cruz es lo más importante en nuestras vidas. Y que en eso está el poder de Dios. Aquí está el gran poder de Dios. El gran poder de Dios no son los sueños. Tuve un sueño, ese no es el gran poder de Dios. No son los dones, no son las sanidades, no son las profecías, no son las bendiciones materiales que Dios nos da. Ese no es el gran poder de Dios. Pero los evangélicos hablamos de que Dios me dio un carro, que Dios no sé qué, y nos alegramos y hacemos fiesta y celebramos esto y hacemos lo otro. Me dio un sueño, me dio estos dones y hago esto y hago lo otro. Hablamos de todas estas cosas y nos alegramos, pero nos hemos olvidado muchas veces de lo más importante, y es el Evangelio, que es donde está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El gran poder de Dios está en el Evangelio. Entonces, hermanos, gloria a Dios por las sanidades, pero porque alguien sea sano no se va a convertir a Cristo. Puede simpatizar. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento como el paralítico que estaba en el estanque de Siloé. Jesús lo sanó, pero no siguió después a Jesús. Porque que alguien sea sano, que reciba un milagro de sanidad, no quiere decir que por eso se va a convertir a Cristo. Pero el Evangelio puede transformar. Solo el Evangelio transforma el corazón de una persona, nos hace nuevas criaturas. Nos lleva de la muerte a un destino glorioso, del fuego eterno al cielo de esplendor, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación a una vida nueva de luz, gozo y paz sin igual. Hermanos, yo le desafío en este punto que programemos, hagamos el tiempo, que no pase esta semana
Siéntese con sus hijos, no importa la edad. Un día de esta semana estuve en la casa de unos hermanos. Tienen a su niña de 3 años. Y entonces, en un momento dado, ella estaba jugando ahí. Y le compartimos el evangelio a la niña. Y la niña oró ahí, oramos con ellos. Y la niña hizo la oración para entregarse a Cristo. No importa la edad. ¿Cuánto tienen sus hijos? Si hay alguien embarazada, ¿de quién le vamos a hablar al bebé ahí en el vientre? ¿De quién le vamos a hablar al niño pequeñito? ¿Qué es lo que va a ser central? Hermano, la familia centrada. ¿Por qué la iglesia ha perdido su poder? ¿Por qué la iglesia se ha vuelto irrelevante? Porque nos hemos descentrado. Esa es la razón. Entonces, cuando la iglesia quiere hacer lo que debe de hacer, es como ese martillo sin chaveta. No golpea el clavo, no hinca el clavo el martillo. Y la iglesia golpea, hace esta otra actividad y hacemos esto otro, pero no vemos ningún efecto. Y eso es lo último que quisiera que viéramos aquí. Hermanos, la familia centrada, que su centro es la gloria de Dios, que el evangelio es el centro de sus vidas, lo más importante. Entonces, esas familias, hermanos, desarrollan un testimonio que impacta. Cuando la familia está centrada, entonces desarrollamos un testimonio que va a impactar. Hermano, todos nosotros, usted se relaciona con un montón de gente inconversa, la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Todos los días casi quizás. Se relaciona con personas que no conocen a Cristo, que no tienen temor de Dios. Todos. No necesitamos hacer un evento evangelístico. Usted todos los días tiene contacto con personas que no conocen a Jesús. Ahora, ¿qué impacto hacen nuestras vidas en esas personas, hermano? ¿Qué impacto están haciendo en nuestros amigos, compañeros, familiares? ¿Qué piensan ellos de nosotros? Le reto a que usted haga una reflexión y quizás hasta les pueda preguntar, ¿qué pensás de mí? A su amigo, a su compañero de oficina. ¿Cómo me ves tú? ¿Qué tal si hacemos esa prueba, hermano? A sus empleados. ¿Qué tal a sus subalternos? A su jefe. Jefe, ¿qué piensa usted de mí, de mi vida, de mi persona? A ver, ¿qué dirán? Usted es un gran cristiano. Gloria a Dios. Y quiero conocer a su Dios porque al verlo a usted me inspira un amor a Dios que, wow. Pero muchas veces pasan gente, están la gente y no estamos impactando nada, hermano. La gente, quizás algunos pueda que digan, no sé, quizás diga, es que sos un gran religioso, quizás. Podría ser, ¿verdad? No sé. Sos un gran religioso. No sé. Pero mire el versículo 14. Lo que dice aquí, el pasaje, nuestro texto, lo que le dice Josué ahora, le dice, teman al Señor y adórenlo, sírvanlo con integridad y verdad. Hermanos, solo el conocimiento de la verdad produce integridad. La mentira, el engaño no produce integridad. El conocimiento de la verdad producirá integridad en la vida de una persona. Solo las personas que están y estamos en la verdad
Y la verdad es una persona, es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Señor, es su palabra. Pero, hermanos, no pueden haber hombres y mujeres de integridad sin la verdad. Y la verdad comienza cuando hemos conocido este poder de Dios que cambió nuestros corazones. Él cambió mi corazón. Él me hizo un hombre diferente a mis 21 años. Cuando lo conocí, no volví a ser nunca más el mismo hombre. Y lo mismo le pasó a usted, no volvió a ser la misma persona. Celebramos nuestra Pascua y lo recordamos cada mes, que hemos experimentado el gran poder de Dios, el perdón de nuestros pecados, la experiencia de una vida nueva, una vida transformada, una vida que ahora puede centrarse en Dios, en la gloria de Dios, en sus propósitos. Y ahora hay un anhelo, un deseo de vivir vidas íntegras. ¿Cuántos tienen anhelo de vivir vidas íntegras, hermano? Yo sé, todos los creyentes tenemos ese anhelo. Tener vidas de integridad. Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta a Timoteo y le dijo, Timoteo, mientras llego, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El proverbio dice, compra la verdad y no la vendas. Hermano, la verdad no se construye, no se inventa. La verdad no la podemos destruir. La verdad la recibimos, la creemos y la practicamos, la vivimos con un nuevo corazón que Él nos ha dado. Pero hermanos, la iglesia hoy día ha perdido su sabor, como dijo Jesús. Si la sal perdiere su sabor, ¿para qué dice? ¿Para qué sirve? Para nada. De eso estamos hablando. La sal, nosotros, ustedes son, dijo, la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su integridad, entonces pierde su poder, pierde su potencia. Y ahí está el salero. Mira, ahí hay un salero y hay sal. Pero la sal no sala. Ahí están los cristianos evangélicos, pero nada pasa. Nada está ocurriendo. Porque no estamos salando, porque hemos perdido nuestra integridad. Porque nos hemos descentrado de Dios, de su gloria, del evangelio. Y nos hemos centrado en otras cosas. Hermanos, la integridad. Cuando la integridad se rompe, hermanos, dice John MacArthur que la grieta de la integridad son las concesiones. Dice John MacArthur, la grieta de la integridad son las concesiones. Y la iglesia hace muchas concesiones. Cuando le dicen una probadita, hombre. ¿Cuántos nos han dicho una probadita? Si una, no es ninguna, le dicen. Si no te va a ver el pastor. Si tu mujer no está aquí, hombre. Dale. Te vas a sentir bien, bien chévere. Dale un jaloncito. Una probadita. No, hombre, si nada va a pasar, mira. Y entonces, hermano, a veces pueden ser cosas muy simples, pero no nos ponemos a pensar quiénes están a nuestro alrededor. Y el impacto, porque estamos hablando del impacto de nuestras vidas, de nuestros hogares, en la gente, en la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Y entonces vamos haciendo concesiones. Sentimos un mal sentimiento, sentimos un rencor. ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos muchas veces?
hasta muy poquito lo odias. Imagínate lo que te hizo. Eso es para que ya no le volvás a hablar. Ya no le hables, hombre, si mira, si no merece tu amistad de un gran personaje como tú. ¿Verdad? No, hombre, ¿cómo va? No tener razón de estar resentida y no perdonamos y guardamos el resentimiento ahí, y una concesión chiquita se va haciendo una gran grieta y perdemos el poder de impactar. A todos nos ha pasado, por ejemplo, cuando alguien nos ofende, hermano. ¿A quién no lo ofenden? Y usted le debe de pasar lo mismo que me pasa a mí, que dan ganas de, ¿verdad? Dan ganas de. Entonces, pero cuando usted está en esa lucha y usted recuerda el Evangelio y usted hace la reminiscencia, revive lo que Cristo hizo por usted y se acuerda que Él en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted dice, Señor, yo lo quiero matar, pero Señor, ayúdame. Y usted, el poder de Dios, hermano, va a actuar. Si usted hace esa oración, yo le aseguro, si usted ora que le venga un nuevo carro, va a saber si se lo va a dar el Señor. Pero si usted le dice, Señor, dame poder para ir a donde ese que me ha ofendido, Dios le va a dar el poder para hacer eso. Dios nos va a dar la fuerza para hacer su voluntad y poder cumplir la misión que Él nos ha dado. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos, hermano? Si hemos perdido el sabor, ni quiere estar la gente con nosotros. Dice, este religioso, dice. Este es dogmático, dice, porque tiene unas sus ideas y esa es la opinión que la gente tiene. No nos ven como personas libres, inteligentes, sabios, entendidos, comprensivos, empáticos y todas esas cosas, sino que la gente nos ve a los evangélicos como gente retrógrados, porque no somos capaces de mostrar lo que Cristo nos mostró y lo que Él ha hecho por nosotros. No se sentó Él con las prostitutas, pues. No se sentó a comer con los borrachos. Pero nosotros vemos un hermano por ahí, ¿cómo se llama la que han abierto? La Chapultepec. Yo me imagino que si usted ve a un hermano ahí en la Chapultepec, se lo acaba. Y tal vez el hermano sufriendo está ahí sentado en la Chapultepec. ¿Sabe lo que nos pasó y que estuve en Guatemala? Hablando de eso. Y termino con esto. Salimos un ratito en la noche, ya como a las 8, a comernos un sorbete con algunos de los hermanos que estábamos en el entrenamiento. Y a la par de la sorbetería estaba una vinería, sería, ¿verdad? Estaba ahí. Entonces, éramos 6, 4 nos metimos a la sorbetería y los otros 2 no vimos qué se hicieron. Era un tico y un chileno. Y al rato los vimos sentados ahí en una mesa con su copa de vino, hermano. Entonces, bueno, salimos de la sorbetería y ya no fuimos así, ¿verdad? No, porque estaban ahí, se miraba que el ambiente era un poco difícil. Y entonces nosotros íbamos por allá escabulléndonos y después pues supe que era el dueño del negocio. Nos gritó y nos dijo una gran palabrota. Tal, no sé qué, nos dijo. No me lo puedo repetir, hermanos, perdónenme. Vengan para acá, nos dijo. Ay, no. Yo, pues imagino, dijo,
Ya ni me acuerdo cómo nos dijo, pero una gran palabrota, hermano. Y entonces un pastor mexicano que andaba ahí, no, dijo, yo me voy, pues ya. Pero más que los que no habían estado hablando ahí en el entrenamiento. Oh, vamos, vénganse, les dije yo, vamos a saludarlo. Y entonces llegamos ahí a saludarlo. Yo me fui nos fuimos algo rapidito. Pero los hermanos se habían sentado ahí. Fíjese que les pudieron testificar. Les hablaron. De hecho, el día siguiente hicieron una cita para volverse a reunir. Y ellos les compartieron el evangelio. Ese bolito, porque había uno, no recuerdo, creo que era mexicano que estaba ahí, era el que estaba más bolo. Estaba ahí, hermano, y los hermanos oyendo un montón de malas palabras y todas esas cosas. Pero imagínense, ese bolo, ¿cómo le llega a alguien, pues? Quizás el Señor lo va a salvar a ese hombre. Y usó esa circunstancia, ese momento, no sé ni cómo se sentaron ahí para llevarles y les presentaron el evangelio. Y ellos quedaron abiertos, estaban tan abiertos que el dueño nos gritó y como que éramos cheros de ellos, la gran palabrota, y quería que nos sentáramos con ellos. Pero hermano, Cristo era lo que le pasó a Cristo. Dice, se mete con prostitutas y con borrachos anda. Anda allá con no sé quién, y etcétera. Pero hermanos, tenemos una misión. Si queremos alcanzar al perdido, tenemos que aguantar a veces estar en una fiesta que no queremos estar ahí porque ya nos sacó el Señor de allí, pero vamos para ver cómo lo ganamos, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo los vamos a hacer discípulos si no los ganamos primero, hermano? Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, esta mañana.